Esto es Versión Definitiva OK, un podcast para gente apasionada del mundo audiovisual, como yo, Jandro Elegido, director creativo de TC Out. Madre mía, qué sensación más rara. Hace muchos meses que no me pongo delante del micrófono y la cámara, que sabéis que también lo podéis ver en YouTube. Lo que pasa es que no sé ahora mismo en qué YouTube lo pondré, pero bueno. Y os debo una explicación, como decía el maestro, os debo una explicación y aquí os la voy a dar. Y os voy a decir por qué he estado tantos meses desaparecido. Pero bueno, vamos poco a poco. Bueno, Versión Definitiva OK llega a su fin, que pensabais que había llegado a su fin ya en su momento. Y, a ver, he de decir que he recibido algunos mensajes de personas que me seguíais y decíais, ostras, echo de menos el podcast ahí cada mañana a escucharlo. Sobre todo un abrazo y un saludo en especial a Ricky Fernández, que ha vuelto con su podcast de cultura digital, el cual estoy enganchadísimo y os aconsejo a todos que escuchéis Cultura Digital, que suscribáis, que le apoyéis con un cafelito, una suscripción a su podcast, a su blog. La verdad es que Ricky Fernández es un grande y me alegro mucho que haya continuado, y también es uno de los motivos por el cual yo vuelvo a hacer un poquito esto, o es mi idea, aunque no voy a volver con el formato que conocíais hasta ahora. Y gracias a todos los que nos habéis comentado alguna cosita. Voy a poner este post también en el grupo de Discord. Y básicamente Versión Definitiva OK. De hecho, los que estáis viendo el vídeo por YouTube, veréis que aquí a la izquierda, a la derecha de la imagen ya no pone TC Out, porque tanto Versión Definitiva OK como TC Out desaparecen. Bueno, no voy a... La verdad es que me está costando mucho meterme delante del micro, no lo voy a negar. He perdido la práctica de ponerme delante y soltar mi rollo cada día. Me sentaba muy bien las cosas como son, pero bueno, por cosas de la vida, pues lo tuve que dejar y tuve que apartarme un poquito de esto, porque me centré en el cierre de la empresa. Bueno, no siempre las cosas salen como uno quiere, como uno le gustaría que salieran, y es verdad que yo me considero, y ya lo he dicho alguna vez, el peor empresario del mundo. A ver, las cosas como son, soy un muy buen creativo, soy buen realizador, soy buen montador. A ver, lo digo yo porque no hay nadie más que me lo diga aquí, pero como empresario soy nefasto. Invierto muchísimo y reinvierto muchísimo en nuevas tecnologías, en formación, en ese tipo de cosas, y al final pues cuando se caen algunos clientes o se caen algunos proyectos, pues eso pasa factura, ¿no? Es verdad que también tener un equipo y unos fijos fuertes, importantes, cuando no hay ingresos y vas teniendo pérdidas, pues al final te lleva a tomar decisiones como la que es en mi caso, que fue de dejar TC Out, y ahora estoy en un proceso de concurso de acreedores, lo cual es muy, muy duro. Y no se lo aconsejo ni a mi peor enemigo. No os podéis imaginar lo duro que es eso. Ya hablaremos de eso en la nueva época. Y claro, en este proceso, en estos meses que están siendo duros, pero también hay una parte positiva que ahora la comentaré, o igual la comentaré ya en futuros podcasts. Pero en la parte negativa, pues al final tienes que centrarte en lo que tienes que centrarte, recuperarte, y bueno, y va a ser un proceso muy lento, ya me lo ha dicho el abogado, pero un proceso que será poco a poco y todo se irá colocando en su sitio, ¿no? He de dar las gracias a los que me habéis enviado mensajes de oye, que por qué no está el podcast, oye, que joder, que lo escuchaba cada día, que lo echo de menos. Muchas gracias a todos vosotros. Siento haber desaparecido así de un día para el otro sin dar ninguna explicación. Gracias a gente como Ricky Fernández, que me ha apoyado muchísimo. De hecho, ha vuelto con su podcast de Cultura Digital, un podcast que os aconsejo que escuchéis. Es fantástico, que os suscribáis, que le apoyéis con un cafelito y también os suscribáis a su newsletter, que es, de hecho, me acaba de llegar hace poco, por eso me he puesto a grabar, porque me acaba de llegar hace poco y yo creo que es un gran comunicador, es un tipo que controla muchísimo de todo el universo Mac o el universo digital.
Y claro, él también estuvo una época sin grabar podcast y ahora ha vuelto a grabar y eso también a mí me ha tirado para adelante y me ha empujado. Gracias a Tony Moreno, a Jordi de Dan Barna, de Más Que Vídeo, y a mucha gente que me han... a Dani, por supuesto, a Dani, a Bea, bueno, a gente que eso me han estado enviando mensajes diciendo, oye, ¿qué ha pasado? Tal, y bueno. Yo también lo echo de menos, yo también os echo de menos, echo de menos el ponerme delante del micro cada día, el contar un poco mis historias, hablar sobre el mundo audiovisual, sobre el mundo de la innovación, del emprendimiento, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero no solo he estado desconectado con mi podcast, sino también he estado desconectado con otros podcasts. He dejado de escuchar podcasts. Bueno, ya sabéis, cuando las cosas no acaban de ir del todo como te gustarían, pues tienes que reinventarte y aprender a hablar y volver a buscar tu sitio, ¿no? Dentro de todo eso, lo bueno fue que ahora estoy trabajando para una empresa que me flipa. Ya os diré nombres en las próximas ediciones de lo que estoy por anunciar, que es que hoy he venido aquí para contaros cómo va a evolucionar esto y cómo va a evolucionar Versión Definitiva OK y todo eso, ¿no? Entonces he entrado a trabajar como director de innovación y director del departamento audiovisual en una empresa que es la Agencia Encubierta, que es una agencia de comunicación de contenidos digitales y bueno, así de 360. La verdad es que es espectacular, con un tipo que ya hice algún podcast con él, que es Juro con J, que para mí es una de las personas con más talento de este país. Es un tipo que ve dónde puede haber hueco, tiene muy buenas ideas, tiene muy buen equipo, es muy resolutivo, y no lo digo porque sea mi jefe, sino porque además es verdad, Y aquí está lo que yo también comentaba y comenté en algún podcast alguna vez, que es importante que cuando buscas trabajo intentes elegir con quién quieres trabajar, ¿no? Porque si tú crees que aportas valor a la empresa, pues al final elige, ¿no? Y tanto ellos me han elegido a mí como yo a ellos, ¿no? Y estoy muy contento, estoy francamente contento, pero bueno, eso ya os contaré poco a poco, os contaré cositas, todo lo que yo pueda contar, porque no es lo mismo cuando yo tenía mi empresa, que contaba hasta las entrañas de los proyectos, y ahora pues será algo diferente, pero también podré compartir muchas cositas. Pero bueno, básicamente vengo a deciros que Versión Definitiva OK se acaba. Este es el último podcast. Después de meses vuelvo a publicar, que no sé si me voy a acordar dónde se publican los podcasts, y no sé qué voy a hacer con ello. TCAO desaparece. La zapatería, que era donde estaban en principio alojados los podcasts, tanto de Versión Definitiva como los de Dame un Titular, como el de No Vale Idiota ahí, que se me encantaba, pero al final me lo bloquearon en todas las redes por poner No Vale Idiota ahí. Como diferentes de esos formatos que tenía, pues la zapatería como estudio de podcast desaparece, pero lo que hemos hecho ha sido que la Agencia Encubierta ha absorbido TC Out y le hemos renombrado, hemos hecho un rebranding, y ahora es la Zapatería Video Content Studio, y que va a ser productora, que voy a gestionar yo. Básicamente va a ser lo mismo, y mis clientes ya saben que es lo mismo y estoy dando el servicio igual, y en ese sentido es un lujazo, pero con toda la fuerza que tiene detrás una agencia como la Agencia Encubierta, ¿no? Entonces, Versión Definitiva OK desaparece. Ya no se vaya, este podcast ya va a desaparecer. Este es mi último podcast, mi podcast de despedida, mi podcast de agradecimiento a todos vosotros y vosotras. ¿Y cómo se va a llamar? ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Qué va a ser diario? ¿No va a ser semanal? ¿Va a ser mensual? ¿Cuánto va a durar? ¿Cómo se va a llamar? Pues hay una cosa que me he dado cuenta al hacer el podcast de Versión Definitiva OK, que cuando tú buscas podcasts audiovisuales o de tecnología o de emprendimiento, lo que sea, cuando pones Versión Definitiva OK, no define bien lo que es este podcast, que al final es un podcast del mundo audiovisual y es un podcast de contenido audiovisual, sobre todo, ¿no? Y de emprendimiento también a veces, y de cómo tener una empresa, cosas que pasan, pero no quedaba claro. Entonces le he dado muchas vueltas, lo he compartido algunas ideas con amigos y compañeros, y al final he tomado la decisión de que se llame de la forma más sencilla y directa posible. El próximo podcast, amigos y amigas, se va a llamar... Espera, esto voy a ponerlo... voy a hacerlo como tiene que ser. Amigos y amigas, Versión Definitiva OK llega al final.
Pero aparece un nuevo podcast aparecerá. Germen de esa, de definitiva, ok, nada, qué tontería. Se va a llamar Mundo Audiovisual, donde estará enfocado, por ejemplo, me decía un amigo, me decía Daniel, pero claro, es que el mundo audiovisual puedes también hablar de películas, o puedes hablar de no solo de los profesionales. Pues sí, al final va a ser un podcast donde yo voy a intentar seguir transmitiendo conocimientos y compartiendo mis conocimientos, porque tengo muchas cosas que compartir y me gusta compartir. Entonces es donde voy a eso, voy a compartir conocimientos, voy a hablar de mi día a día de proyectos, pero también igual algún día nos podemos hablar de cine, de alguna película, o sea, en fin, será todo lo relacionado con el mundo audiovisual. Yo creo que eso está guay, eso da mucho contenido y tampoco quiero meterme, yo ya sabéis que ya en versión definitiva, ok, ya era más blanco y no hacía críticas a nadie, ni a empresas, ni a proyectos, ni a clientes, evidentemente, porque eso no lleva a ningún lado y no es productivo y es contraproducente. Pero manteniendo ese punto de vista de, oye, voy a compartir mis conocimientos, voy a compartir técnicas, voy a compartir todo ese tipo de cosas, pero también lo abriré a hacer también charlas, que también me gusta mucho hacer charlas con diferentes personas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Va a seguir siendo diario, semanal? He de decir que me pica bastante lo de semanal, porque Ricky Fernández lo hace una vez a la semana, lo hace los domingos, entonces yo los lunes por la mañana cojo, lo escucho, son más largos de los que hacía antes, que antes hacía 10 minutos, 10, 15 como mucho, pero yo creo que voy a seguir con el formato diario, me gusta el formato diario, me gusta poder hacer entrevistas y separarlas en 4, 5, 6 capítulos. Y me gusta coger la rutina de ponerme cada día delante del micro y también emitirlo en directo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Mundo Audiovisual será un podcast también diario, de lunes a jueves. Bueno, los viernes nos vamos de fiesta, porque los viernes intentaré hacer otro podcast, que es volver al de Mi vida siendo músico, que también lo tengo bastante abandonado y tengo muchas cosas que decir y que colgar, pero ese lo voy haciendo de vez en cuando. Y nada, entonces, claro, la zapatería, que ya no es la zapatería, que ahora ya es la zapatería, pero es mucho más que un contenedor de podcast, sino que ya es una productora audiovisual, pues hay que ver cómo lo coloco eso, ¿no? El tema de Discord, gracias a todos los que se hacen Discord, pero seguramente lo voy a cerrar, lo voy a anunciar, lo voy a poner, lo voy a cerrar, porque tampoco le daba la vida que tenía que tener el Discord, tenía que tener mucha más vida y no se la daba, y eso, claro, a mí tener un espacio de comunicación y para compartir, pero que no se utilice, pues yo creo que a nadie le gusta, ¿sabes? Al final eso molesta más que otra cosa, ¿no? Creo que también voy a hacer siguiendo también los pasos del gran Ricky Fernández, creo que voy a hacer un blog, no una newsletter como él hace, que se le ocurra muchísimo y él sabe escribir muy bien y todo eso, pero creo que voy a hacer un blog, sobre todo por el tema SEO, las cosas como son, porque los blogs ayudan mucho para el tema SEO. Pero bueno, porque también me apetece volver también a escribir, que yo a veces escribía un poquito tal, y no hacerlo con la IA, las cosas como son. Y básicamente eso es lo que vine a contar, amigos. Os quería decir muchísimas gracias por estos pues bastantes capítulos, al final, con una tontería entre la primera época y la segunda época de versión definitiva, ok, las 3 temporadas, más la otra que era de mi vida con una productora, pues estaré alrededor de los 300 o 400 capítulos, o sea que, joder, que hacer uno al día ya es correte, pero sobre todo lo hago por vosotros y vosotras, que sé que al final tenía una media de 300, 400 escuchas diarias, y eso está muy bien, y eso son 300 o 400 personas que me escucháis cada día, lo cual agradezco muchísimo. Y después por mí, porque es verdad que por mí también necesito el poder tener esa rutina, y me gusta mucho compartir y me gusta mucho recibir el feedback cuando comparto y que me preguntéis cosas y conocer a gente maravillosa como he conocido, como Jordi Extremera, con muchísima gente, o sea, muchísima gente como Alex y como otra gente que he conocido a través del podcast, y que quiero seguir manteniendo el contacto. Y después he conocido otra gente de podcast también maravillosos, como lo de Haciendo Vídeos,
bueno, ya he dicho Ricky Fernández, Belleza de la Raíz, bueno, muchísima gente. Pues nada, amigos y amigas, pues esto ha sido todo. Esto ha sido versión definitiva OK, el podcast. A partir de ahora se llamará Mundo Audiovisual. Seré yo, será el mismo entorno, cambiaremos cabecera, cambiaremos cositas, pero básicamente será un poco más de lo mismo, pero con energías renovadas, con muchas ganas, con mucha ilusión y una nueva época. Amigos y amigas, sed felices, sed creativos, sed inquietos y compartir, que es salud. Y yo lo voy a hacer. Nos escuchamos dentro de muy poquito. Estar atento a las redes. Mundo Visual. Adiós.